Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 8 de junio del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119. Versículo 105. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, nos dice el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso ustedes y yo pidámosle al Espíritu Santo que ilumine, que descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos capaces de recibir la semilla del reino de los cielos y que la entendamos, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Y que esa semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios venga a nuestro corazón y nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos juntos: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿Qué mandamiento es ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: El primer mandamiento es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: Has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Vio Jesús que esta era una respuesta sabia y le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Estoy contento de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que en Hebreos 4, 12 y 13 nos dice que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay nadie que haya podido resistirla. El Señor hoy nos viene a recordar el primer mandamiento de la ley de Dios. Nos viene a recordar que nosotros tenemos que amarlo a Dios sobre todas las cosas, lo que nos enseña el primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a releer. En Josué 1:8 nos dice: lee, relee, medítalo día y noche lo que en este libro está escrito, para que así puedas cumplir lo que en este libro está escrito y tener éxito. San Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley que había escuchado
la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Recordemos que aquí hay en ese capítulo 12 que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Primeramente le presentan primeramente a Jesús. Vemos en los versículos anteriores que se presentan unos fariseos, unos partidarios de Herodes, a preguntarle si es lícito pagar el impuesto al César. Jesús le dice: den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y había gente que le estaban escuchando. Uno de ellos era un maestro de la ley. Y le dice: a ver, dinos, maestro, a Jesús, dinos, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Él le dice aquí, San Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús le contestó. Aquí va cuando Jesús le contesta a la pregunta de el maestro. Y Jesús va a citar las Sagradas Escrituras. Estos días hemos estado viendo cómo Jesús cita las Sagradas Escrituras. Cómo Jesús predica utilizando las Sagradas Escrituras. Allí en Mateo 4, Lucas 4, cuando el diablo le viene a tentar a Jesús en los 40 días y 40 noches cuando estaba ayunando en el desierto, Jesús le vence al diablo citándole las Sagradas Escrituras. Ahí se cumple lo que dice en Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y aquí un maestro de la ley le hace una pregunta al Señor. El Señor le va a responder contestándole, citándole las Sagradas Escrituras. Allá San Pedro nos dice allá en 1 de Pedro capítulo 3 versículo del 15 en adelante, nos dice que estén siempre dispuestos a dar razón de vuestra fe. Y Jesús nos enseña eso aquí en San Marcos capítulo 12 versículo 29. Él va a dar razón. Le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús contestó. Así ustedes y yo tenemos que estar siempre preparados para contestar y dar razón de nuestra fe basado en las Sagradas Escrituras. No basado en lo que dijo Petronilo, en lo que dijo la doña Pánfila, no, en lo que dice las Sagradas Escrituras. Jesús contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. El Señor nos viene a recordar que Dios es único Dios y nosotros no tenemos a otro Dios fuera de nuestro único Señor, nuestro Dios creador del cielo, de la tierra, de los mares y cuanto lo llena. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Entonces Jesús, primeramente, nos recuerda el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Entonces, en nuestra vida, en la vida de un cristiano, es Dios quien tiene que ser prioridad. Tanto así que en San Mateo capítulo 10, versículo 37 nos dice el Señor: quien ame más a su padre, a su madre, a su hija o a su hijo más que a mí, no es digno de ser discípulo mío. A veces nosotros nos expresamos: yo adoro a fulano, yo adoro a fulana. No, la adoración es sola y únicamente a Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no podemos poner a nadie y nada encima antes que Dios. Dios es el centro de nuestra vida. Dios es el autor de nuestra vida. Dios es quien nos da la vida a cada uno de nosotros. Él es como dice en Apocalipsis 1:8, el alfa y el omega, el principio y el fin, Dios. Y luego de ese mandamiento, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, Jesús le dice el primero, y los otros 9 Jesús le encierra en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí, si yo amo a mi prójimo, no voy a levantar falso testimonio contra mi hermano, no lo voy a robar, no voy a matar. Matar no es agarrar una pistola y matar, quitar la vida a alguien,
Solamente eso no, sino 1 Juan 3:15 nos dice que nosotros somos asesinos cuando odiamos a alguien. Estamos en un estado de muerte. Mira, entonces, si amo a Dios, no voy a odiar a mi hermano. Si amo a Dios, voy a honrar al padre y a la madre. Si amo a Dios, no voy a desear a la mujer del prójimo. Si amo a Dios, no voy a codiciar los bienes ajenos. Entonces, todos esos mandamientos, los 10 mandamientos, Jesús le envuelven, le resumen dos. Primero, amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tenemos que amar a nuestro prójimo, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y nos dice que quien no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Quien vive en el amor de Dios y ama a su hermano, entonces sí ha conocido a Dios. Nos dice por ahí en San Juan capítulo 4 del versículo 7 al 10. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Nosotros podemos hacer peregrinaciones, podemos hacer todo tipo de sacrificios, pero si no amamos a Dios, si Dios no es nuestra prioridad en nuestra vida y tenemos odio contra nuestros hermanos, no estamos en el amor de Dios. De tarea pueden leer 1 Juan capítulo 4 del versículo 7 al 10. Y miren lo que termina diciendo Jesús. Jesús vio que esta era una respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces el Señor en el Evangelio de hoy nos viene a recordar que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Incluso tenemos que amar a Dios más que a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo, a nuestra hija. Más que al esposo, más que a la esposa. Primero en la vida está Dios. Y si somos verdaderamente cristianos. Y también tenemos que enseñar a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros hijos, a seguir el camino del Señor. Ahora, alguien me podría decir: pero es que son pequeñitos y ellos no saben, se aburren. No, ellos sí se memorizan. Póngale a escuchar algunas canciones mundanas, verá que se memorizan rapidísimo y malas palabras. Entonces, si ve que si tiene memoria, sí se memoriza. Por eso en Marcos capítulo 4, versículo 26, nos dice el Señor: el reino de los cielos es como un hombre que plantó una semilla. Pasa el día, pasa la noche, pasa el día, pasa la noche, sin darse cuenta, fue creciendo hasta que da fruto. Asimismo son los niños, van absorbiendo lo que nosotros vamos sembrando en ellos. Y es nuestra responsabilidad de sembrar en ellos la palabra del Señor, porque en el juicio final nos dice ahí en San Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, a quien más se le da, más se le va a pedir cuentas. A quien más se le confía, si Dios nos ha confiado un hijo, 2 hijos, 3 hijos nomás, a quien más se le confía, más cuentas se le va a pedir. No es que decir: ay, que él haga lo que quiera. Ahí estaríamos siendo, si somos de los papás y mamás que pensamos que el hijo haga lo que quiera, que siga a Dios cuando él quiera, no estamos siendo verdaderamente discípulos del Señor, cristianos verdaderos. No, un cristiano verdadero en Proverbios 22, versículo 6, dice: enseña al joven los caminos del Señor y de viejo no se apartará. Salmo 119, versículo 9, ¿cómo el joven mantendrá recto su corazón? Guardando tu palabra. También allá en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Desde niño conoce las sagradas escrituras. Si ven, como desde niño hay que enseñarle las sagradas escrituras. Hay de aquellos fariseos hipócritas que vengan a decir que a los niños no hay que enseñarle la Biblia, que a los niños no hay que leerle la Biblia. Eso es palabras inspiradas por Satanás. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que desde la niñez tiene que conocer las sagradas escrituras. En la escuelita le van enseñando los números, las matemáticas desde niño. No dice: oh, es que eso es mucho para él, espere que llegue al colegio para que aprenda a sumar, a rezar. No. ¿Ya ven? Y eso que es para la vida terrenal, nos sirve mientras estemos con vida. Cuanto más las cosas celestiales. Por eso nos dice San Pablo ahí en Colosenses 3, del 1 en adelante: busquen las cosas celestiales. Y a veces nosotros andamos más aferrados en lo material. Jesús nos vendrá a decir en San Mateo capítulo 6, versículo 33,
Busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo del 3 en adelante. Pueden buscarlo conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Vamos a ver Deuteronomio 6, 3. Vamos a ver de dónde Jesús tomó la cita para darle a aquel maestro de la ley que le preguntaba a Jesús que cuál era el mandamiento más importante. Bien. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad. Miren, si ponemos en práctica los mandamientos del Señor, nos va a traer felicidad. Y de tarea pueden leer ustedes Deuteronomio Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 en adelante. Ahí van a ver qué sucede cuando nosotros obedecemos al Señor. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Aquí va, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escuchemos, para la oreja. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús tomó aquí Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, para recordarle al maestro de la ley que enseñaba la ley de Dios, cuál era el primer mandamiento. Entonces Jesús le predica utilizando las sagradas escrituras. Hay de aquella gente que dice, oh, es que la Biblia no se hizo para pelear. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es útil para arguir, para rebatir, para enseñar, para corregir, para educar en la justicia. Y Jesús nos enseña a predicar basado en las sagradas escrituras. Hay de aquellos predicadores que vengan a predicar sin la palabra de Dios, vengan a predicar lo que les viene en mente. Eso no es correcto. Jesús nos enseña a predicar con las sagradas escrituras, con capítulo y versículo. Entonces Jesús le cita esta cita al maestro de la ley, ahí en San Marcos 12, 29 en adelante. Jesús le cita Deuteronomio 6, 6. A ver, es Deuteronomio 6:5, perdón, Deuteronomio 6:5. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Grabar no en nuestros labios, en nuestro corazón, los mandamientos que recibimos de Dios. Tenemos que, lo que nos dice también en Ezequiel 3:10, que la palabra de Dios se encarne en nosotros, en nuestro corazón. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Y no solamente para nosotros los papás. Aquí va el caramelito de chocolate para la oreja. Vamos a leer el versículo 7. Repíteselos a tus hijos. Otra vez. Repíteselos a tus hijos. Por tercera vez. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. Repítele los mandamientos de Dios a tus hijos, enséñales para que aprendan. Habla de ellos, habla de ellos. Hay de aquellos papás y mamás que le hablan de todos sus hijos menos de la palabra de Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice, repíteselos a tus hijos, habla de ellos.
tanto si estás en casa como cuando estés de viaje. También hay familias que en casa sí es todo Dios, vamos a rezar el rosario, vamos a leer la palabra de Dios, vamos y hacer lección divina en familia y eso es hermoso. Pero cuando nos vamos de vacaciones, esos 3 días, ahí nos olvidamos de Dios. O es que la playa es más importante, es que el viaje es más importante y ahí no queremos rezar. Cuando el mandamiento del Señor de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice, háblales si estás en la casa o estés de viaje. ¿Por qué nos avergonzamos de Dios, de las cosas de Dios, cuando salimos de casa? Si somos buenos para chismosear, para contar cuentos, para decir mentiras. ¿Y por qué no hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué no poner en práctica el mandamiento que Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7? Habla de ellos tanto en la casa como cuando estés de viaje. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Antes de dormir tenemos que rezar, orar en familia. Y también cuando nos levantemos. Y no se puede decir, es que anoche ya recé, ya hoy no tengo tiempo. Pero ¿cómo así? ¿El tiempo es tuyo? No, el tiempo no es tuyo ni mío. El tiempo es de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en la casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Tenemos que grabarnos, que tiene que estar en nuestra mano la palabra de Dios. Y cuando dice póntelos en la frente, que se te note que eres cristiano, que se te note que vives, que se te note a ti y a mí, que vivimos los mandatos del Señor, no solo de puro bla, bla, bla. Dice, grábatelos en la mano, o sea, tenemos que amar a Dios de obras y póntelos en la frente, que se nos note. Si tú dices que tú crees en el Señor, que se te note que tú crees en el Señor y que le amas a Él sobre todas las cosas. Versículo 9. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Tenemos que tener en la casa las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Y eso hoy en día a muchos nos cuesta hacer eso. Preferimos agradar al mundo, preferimos agradar al mundo. Se nos olvida lo que dice allí en Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y a nosotros nos pasa como aquel hombre que prefiere perder y estar en gracia de Dios con tal de ganar al mundo. Pero mire lo que dice en San Marcos capítulo 8, versículo 36. Bien. ¿De qué le sirve a uno? ¿De qué le sirve si uno ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podrá dar para rescatarse a sí mismo? Ahí es donde está el detalle. ¿De qué le sirve a uno tener de todo? Cosas materiales que van y vienen. Pero si se ha perdido la gracia de Dios. Jesús nos dice allí en San Lucas capítulo 12, el versículo 16 al 20, de aquel hombre rico que tenía, en la vida material tenía todo, y tenía muchas cosechas y todo. Y según él decía, tengo todo, puedo vivir, puedo gozar, puedo viajar, puedo vivir la vida. ¿Saben qué le dijo Jesús en San Lucas 12, 20? Pobre tonto, esta noche te vas a morir. Y lo que tú tienes, lo que tú has trabajado, ¿para quién se quedará? Y dice Jesús, eso le pasa a aquel que amontona para sí mismo en esta tierra antes que amontonar en el cielo. Por eso en San Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20, Jesús nos dice, acumulen tesoros en el cielo, donde ni el ladrón ni la polilla la acaban. Y termina diciendo Jesús aquí en San Marcos 8:39, este caramelito de chocolate. Miren. Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de Dios su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Y eso sucede a muchas personas que nos gusta hablar de todo, pero nos da vergüenza hablar de las cosas de Dios. Nos da vergüenza de decirle a nuestros semejantes que la paz de Jesús esté contigo, que Dios te bendiga y te guarde. Nos da vergüenza. O si dicen, son buenos para el chisme, vociferando en voz alta. Pero cuando se trata de decir, Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, ya muriendo. Mire, San Marcos 8:39 dice, yo les aseguro, quien se avergüenza de mí, de Jesús y de mis palabras, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios, ay, ¿cómo va a venir a traer la Biblia? Eso es aburrido, eso es anticuado. Dice, quien se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Les leo otra vez para que vean que no son mis palabras. San Marcos capítulo 8, versículo 39. Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, o sea, si alguno quiere quedar en bien con la gente y no con Dios, se avergüenza de la palabra de Dios, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. ¡Wow! Interesante, ¿no? Decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Oh, amas a Dios. Excelente. Vas a misa de vez en cuando. Te acercas al sacramento de la confesión, de la comunión, para estar en una unión común con Jesús. Cuando dice en Lucas, en San Juan 6:56, quien come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí en él. ¿O no? Entonces, ¿cómo amas? ¿A tu manera? ¿Y quién te dijo a Dios que tienes que amar a tu manera? Y hay algunas personas, fariseos hipócritas, que dicen, yo amo a Dios a mi manera. ¿Y a ti quién te dijo que tienes que amar a Dios a mi manera? Muéstrame en la Biblia donde dice que cada quien puede amar a Dios como él quiera. Eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios hoy, San Marcos capítulo 12, versículo 30 y Deuteronomio capítulo 5, del versículo 4 en adelante, nos dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo. Tanto así que en Mateo capítulo 10, versículo 37 les voy a leer para que no vayan a pensar que estoy diciendo yo lo que me viene a la mente. Miren, Mateo 10, 37, vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Ustedes también pueden buscarlo. Mateo capítulo 10, versículo 37. Miren, Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Versículo 39. El que antepone a todo su vida, el que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. ¡Wow! Qué hermosa palabra del Señor Jesús. Que esas palabras no nos entren por un oído y se hagan por el otro. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 21, reciban con humildad la palabra de Dios porque la palabra de Dios los salva. En Santiago 1:22 nos dice, pero no se contenten con recibirla, porque si solo escuchan y no la practican, se engañan a ustedes mismos. En Santiago 1:25 nos dice que no seamos oyentes olvidadizos, sino que seamos felices, bienaventurados y dichosos al ponerla por obra. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Les quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Compartan el Evangelio del día con su hermano Carlos de Afrén, predicador cristiano católico. Denle suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir.
Los que deseen apoyarnos en este ministerio lo pueden hacer libre y voluntariamente. Nos ayudarían a llegar a más personas, a más lugares con la palabra de Dios, utilizando el método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Que el Señor le bendiga y le guarde, y que nunca se olviden esto que les voy a decir. Lo que dice en 1 Corintios 16:24. Los amo en el amor de Jesucristo.